¿Qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión, quiero platicar con ustedes acerca del tema de la certificación en materia de prevención de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo por el ejercicio 2021. Como saben, para estas fechas ya es importante irse preparando para la segunda oportunidad del ejercicio 2021, el cual se llevará a cabo en octubre de este año. Y hoy el tema que nos ocupa tiene relación con darles a conocer un instructivo por el cual pudieran guiarse de tal manera que les permita tener mayores oportunidades de aprobar el examen de certificación. Yo soy su servidor, Manuel Vázquez, soy licenciado en Derecho, tengo una especialidad por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y estoy certificado, recertificado en materia de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El día de hoy quiero comentarte las cosas que debes de hacer para que puedas alcanzar tu objetivo. El primero de ellos es que desde ahora tengas muy claro el objetivo, que le pongas una fecha de cumplimiento y que decretes con mucha firmeza qué es lo que quieres alcanzar. Esto, el tema relacionado específicamente a la aprobación del examen de certificación. ¿Qué nuevos hábitos tendrás que sumar a tu día a día y cómo quieres que se lleve a cabo? El resultado debe ser algo inequívoco, pero requiere un esfuerzo previo. Utilizar técnicas de estudio que sean acordes a tu persona, a tus capacidades, a tus competencias. Esto debido a que no todos aprendemos igual, no todos tenemos la misma velocidad de aprendizaje y es una necesidad de inculcar hábitos que sean a tu favor con técnicas que te permitan ir sumando aprendizaje, ya que como sabemos el tema de estudio es muy vasto. Eh, Considera lo siguiente, haces este esfuerzo de estudiar e iniciar un proceso de estudio intensivo por convicción, lo haces por obligación. La diferencia entre la convicción y la obligación para ese tema es fundamental y te cuento por qué. La convicción es esa necesidad de sumar aprendizaje para seguir aportando situaciones de prevención al interior de las instituciones y la obligación es como parte de la función que estás desarrollando o que necesitas contar con un perfil para preservar el trabajo o poder aspirar a una mejor situación económica relacionada con el ingreso y la función que desarrollas actualmente. La diferencia es que la primera tiene un tema de voluntad y el segundo un tema de obligatoriedad. Entonces, yo te invito a que sumes, a que transformes esa obligación en la convicción considerando lo siguiente. La certificación es un título que lleva tu nombre, que tiene tu esfuerzo y que es tuyo. Si bien es cierto, los facilitadores son a través de la empresa para la que tú laboras, sin embargo, el esfuerzo, las horas de estudio y sacrificio son tuyas y el mérito es enteramente tuyo. Así es que transfórmalo en una convicción que te permita seguir prospectando, seguir incrementando tu currículum y sobre todo el tema de aprendizaje en un tema tan interesante, tan nuevo, tan lleno de innovación continua, haz lo tuyo. Miren, algo con lo que nos topamos regularmente es que los sustentantes tienen una confusión muy clara en relación a la terminología. Sin embargo, antes de ponerte a estudiar, yo te recomiendo que eh, integres un glosario, un diccionario de nuevos términos que tú entiendas. Esto porque existen documentos, existen organismos, hay un tema de leyes, disposiciones, reglamentos y demás en el tema nacional. Y bueno, la diferencia y la interpretación de ciertos términos, de ciertos conceptos, es fundamental que desde ahora vayas tomando en consideración cuáles son aquello que no entiendes, aquello en lo que tienes que invertir mayor tiempo, y bueno, pues que sumes ese glosario de términos a tu tema de estudio para que se vayan aclarando dudas y vayas pudiendo hacer la distinción de qué significa, en qué se aplica y en qué momentos es útil.
Eh, Nadie, absolutamente nadie en la actualidad puede llamarse experto en la materia. Esto porque si bien es cierto quien es aspirante a este examen de certificación es alguien que mayormente va a desarrollar la función de oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es una persona un funcionario que constantemente debe de estar actualizándose en todos los temas relacionados con el tema de prevención. Sin embargo, no existe una fórmula mágica, requiere un estudio constante, ya que vez a vez están surgiendo nuevos conceptos, nuevas guías, nuevos documentos de referencia, hay actualización de los documentos existentes y el tema de disposiciones y regulación en la materia está siendo constantemente actualizado. Entonces, por eso es importante prever que el tema de continuidad en el estudio, el tema de ir incrementando el conocimiento es fundamental. Por ello, es importante escuchar experiencias y aplicarlas, por supuesto, a tu favor. Habrá cosas que sí te apliquen, habrá otras cosas que ya estás desarrollando y, sin embargo, necesitas actualizarlas. Esto de escuchar experiencias, esto de aplicarlas a tu favor, es porque el examen no evalúa solamente temas conceptuales, evalúa cuál es la capacidad que tienes de aplicar esos conocimientos en la práctica, cosa que vamos a ver un poquito más adelante. Recomiendo no memorizar, recomiendo analizar, recomiendo comprender, ya que la forma habitual en la que nosotros incluso fuimos educados en una educación tradicional tiene que ver justamente con ese aprendizaje conceptual. Esto no nos aporta mucho, no nos sirve de gran cosa para aprobar el examen y un poco más adelante te lo voy a ir explicando. Una vez más lo digo, lo que aporta tu objetivo es iniciar cada día de cero. Si ya tenías un antecedente de estudio, felicidades, llevas una ventaja a tu favor. Sin embargo, te recomiendo que te des la oportunidad de aprender, de volver a aprender cada día, ya que es algo que vas a necesitar. Iniciar de cero me refiero a que no des por hecho que lo sabes. Date la oportunidad de aprender y aplicar nuevos conceptos, ya que con el paso del tiempo nosotros vamos desarrollando algo que se llama ceguera intencional o ceguera de taller. Y esto hacemos tan repetidas las cosas, damos por sentado cierta información que nos pone en desventaja a la hora de intentar generar nuevo conocimiento. Entonces, empecemos de cero. Eh, por favor, ya te lo dije, no memorices, de verdad, no memorices. Aprende y memorizar no, porque como son temas relacionados con la toma de decisiones, muchas veces el concepto solo es una referencia y no es la respuesta. Aprender a buscar en documentos, en organismos, incluso en regulación al que te aplica y sobre todo comprender cuál es su aplicación. Eso no solo te permite aprobar el examen, sino ser más eficiente en la práctica. Repite y repítete a ti mismo las cosas que te cuestan mayor dificultad. Hay ciertos temas que son más complejos, otros que se nos facilita. Por favor, trata de ser más enfático en las cosas que se te dificultan y bueno, pues apóyate con tu mentor. Eh, si estás dentro de un grupo de trabajo, si estás tomando un curso, dale la prioridad a lo que la prioridad merece. Y son las sesiones de estudio, repaso o grupos de trabajo, dependiendo en lo que te encuentres, dale ese espacio especial. Anota lo que necesites, siempre no hay mejor memoria que un papel. Graba tus sesiones a través de audios, de videos, de todo lo que te permita generar mayor conocimiento y aclarar ciertas dudas que en temas que se te complican más pudieran aportarte algún elemento adicional. Haz especial la hora de estudiar. Haz especial tus sesiones de estudio evitando todos los distractores que puedan venir a tu mente y no permitan que estés concentrado y al 100% en tus sesiones de estudio. Distractores, todo tipo de distractores que vengan a tu mente, retíralos en esas horas que vas a tener tu sesión de repaso, de trabajo o tus oportunidades de estudio. En resumen, miren, una situación que no nos permite
seguir y no reconocer que necesitamos tener un cuidado especial en estos temas, porque son muy importantes incluso para la existencia de nuestras entidades. Y por supuesto, hacer una función útil es el ego. El ego no nos permite reconocer que tenemos la necesidad de seguir aprendiendo, que tenemos no todo el conocimiento, que no el tema de ser una víctima, porque no aprobó el examen, porque no seguro hay un complot en contra mía, eso no sucede así. Importante que siempre estemos dispuestos a seguir aprendiendo, a escuchar el conocimiento, a reforzar y no a demostrar que sé. Eso les va a estar dando oportunidad de multiplicar el aprendizaje. El ego debe quedar fuera, no importa si tienes una licenciatura, maestría, doctorado, cada uno es especial en su desarrollo de trabajo, conocimientos profesionales. Sin embargo, quienes hemos tenido la oportunidad de presentar más de una vez el examen y no siempre ha sido un resultado favorable, podemos destacar esta parte que el ego no permite avanzar. Tengamos la humildad de aprender. Y si tú tienes un buen mentor, un buen instructor, seguro va a sacar lo mejor de ti, sumando a esto las capacidades que ya tienes. Ponte las pilas, de verdad, ponte de las pilas. Si no, la magia, el objetivo no va a suceder en la manera como tú lo quieres ni del tiempo que lo necesitas. No te distraigas. Recuerda lo que le decretaste al inicio de esta presentación, decretar que las cosas suceden poniéndole fecha de cumplimiento. Vamos a hacer equipo. Yo te invito a que te sumes al equipo de trabajo, a las sesiones de estudio que nosotros desarrollamos, donde no existe un monólogo. Están prohibidos los monólogos. Tenemos que participar, disipar las dudas, perder el miedo a compartir las ideas, incluso aportar. Ser callado, ser reflexivo, sí ayuda mucho. Sin embargo, para este proyecto no te aportan lo suficiente, ya que es importante la participación en los grupos de trabajo, ya que el instructor también aprende de las personas con las que participa. Entonces, toma en cuenta esto. Sé honesto contigo. Confía en tu instructor o en tu mentor y en tus capacidades. De verdad necesitas invertirle cariño, verlo como un reto personal, hacerlo algo personal y literal ponerte el, la ropa deportiva de PLD y decir, hoy iniciamos. Iniciamos con poco, pero vamos a ir sumando poco a poco, un esfuerzo más cada día. Es importante que tengas conocimiento que debes de cumplir con ciertos requisitos para presentar el examen. Por lo tanto, pues bueno, deberás de cumplir con los requisitos que puedes ver en la pantalla del lado izquierdo y también considerar las fechas del lado derecho. El 23 de octubre se lleva a cabo la evaluación para esta segunda certificación de 2021, el examen de certificación 2021, y el periodo para que lleves a cabo tu registro inicia ya en unos días, el 26 de julio, y termina el 3 de septiembre. El examen de certificación que es, mira, esto es una prueba de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Esta evaluación consta de reactivos de opción múltiple en todos los casos, independientemente del formato del reactivo. Se aplican en un solo momento durante 4 horas continuas y se evalúan 3 áreas fundamentales en un examen Ceneval. Esta prueba es una prueba criterial de alto impacto que un poquito más adelante te voy a explicar en condiciones hostiles por la contingencia sanitaria que estamos viviendo en este 2021. Y te cuento por qué las condiciones hostiles. Bien, como sabes, por la contingencia sanitaria es obligatorio que en espacios cerrados se cuenten con ciertas medidas adicionales de aislamiento personal. Me refiero a contar con una mascarilla, un cubrebocas, una careta y bueno, pues hay quienes usamos lentes y tenemos la dificultad de empañamiento ocasional y bueno, a esto le sumas que ocasionalmente en los espacios en donde están congregados los sustentantes, pues son espacios donde hay aire acondicionado y eso genera un cierto distractor. En el proceso es importante que vayas teniendo en cuenta que estas condiciones son parte de lo que tú tienes que considerar para evitar estos distractores a la hora del examen. ¿Cuál es el objetivo del examen? Pues bueno, el objetivo es constatar que los sustentantes
cuentan con un estándar mínimo comprobado de conocimientos en la materia, que resulten suficientes en la parte técnica, en la parte teórica y, por supuesto, en la parte práctica, todo ello en la materia de prevención del lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Ahora, ¿qué es esta prueba criterial de alto impacto? Para reconocer de qué estamos hablando, esta evaluación es una evaluación que se practica en tiempo real y que se aplica al sustentante para comprobar que el dominio de conocimientos que tiene en un área de conocimientos, tanto teóricos como prácticos, como técnicos, están basados en un criterio aplicado sobre los planteamientos de los cuales deberá de demostrar que cuenta con la capacidad de tomar decisiones en la práctica en planteamientos reales en la materia. Dicho en otras palabras, eh, los reactivos que se presentan en la evaluación, eh, en el examen de certificación, tienen estos elementos de comprobación de lo que te digo, comprobar que ya lo estudiaste, comprobar que lo has comprendido, analizado a través de un proceso cognitivo y que eres capaz de emitir una solución de las opciones que se te presentan. Por eso es bien importante que haya el estudio previo. Si no hay eso, obviamente va a haber una carencia de conocimientos en un área y va a generar confusión y va a comenzar un espacio de adivinación que obviamente no es nada recomendable. El sustentante para este caso y en este caso de la prueba deberá de demostrar que es capaz de tomar decisiones justas, imparciales y equitativas con base en la información veraz con respecto de sus habilidades o competencias que posee. ¿A qué se refiere? Que los planteamientos, específicamente en las pruebas, en los reactivos que tienen un planteamiento sobre casos, la capacidad se mide con ciertos elementos de saber si efectivamente eres una persona que puede formular un juicio imparcial y por consiguiente puede tomar una decisión asertiva y a favor de la prevención. El objetivo de la prueba. Miren, esta evaluación tiene como objetivo probar que el sustentante tiene la capacidad de detectar y solucionar acontecimientos de riesgo cuando se trate de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de actos que puedan llevar al financiamiento de actos terroristas. Esto al interior de las entidades, o sea, que cuente con la capacidad de detectar ciertas anomalías y ciertas situaciones de riesgo y que pueden generar vulnerabilidad en los controles en materia de prevención de lavado de dinero al interior de las entidades. Y por lo tanto, pues que esta podamos detectar como áreas de oportunidad en la práctica cotidiana. O sea, esta evaluación te mide si eres capaz de tomar decisiones asertivas en pocas palabras. El contenido del examen de este temario para 2021, en todos 2021, tanto la primera oportunidad como esta segunda oportunidad que vas a presentar, es fundamental que conozcas qué contiene. Pero no solamente lo que yo te estoy mostrando en pantalla, sino el temario. O sea, tienes la necesidad de evocar a los documentos que ha publicado la comisión dentro de una dirección que un poco más adelante te voy a compartir. Y efectivamente conocer, en principio, cuáles son los reactivos, qué temas generales. Aquí lo que puedes ver son las generalidades en el caso de los conocimientos básicos. Lo que nosotros vamos como conceptos, todo podría parecer conceptual, te cuento, no es conceptual hoy en día y te voy a demostrar un poco más adelante qué es lo que va a pasar o qué es lo que vas a poder ver y qué es lo que veíamos antes quienes ya presentamos el examen. En su caso, su servidor ya tuvo una recertificación y por lo tanto pude comparar lo que había hace 5 años y lo que hay actualmente. Entonces, eso es solamente para que te familiarices, que va a haber temas relacionados con los conceptos de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo, las penas que están aplicables en México, los años por sanción, multa y demás, conocimientos sobre los organismos más destacados en la materia. Por supuesto, Gafi es uno de los más importantes que se destaca de una manera importante en esta parte de conocimientos generales, las autoridades en la materia, tanto en la parte de prevención, regulación, impartición de justicia y demás. Y bueno, en la parte de normatividad nacional es uno de los más grandes, ya que tiene 63 reactivos,
pero no solamente la parte que tiene que ver con la regulación, leyes y disposiciones de carácter general en materia del sistema financiero y sus auxiliares, sino que también considera a la Ley Federal para la Prevención, Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y los reactivos aumentaron para este rubro, y por supuesto es muy importante reconocer dónde están las áreas más importantes, tanto para los sujetos obligados como para las actividades vulnerables, ya que son parte de la evaluación a la que nos vamos a enfrentar. Un tercer módulo tiene que ver con auditoría y riesgos. Para muchos, tanto el, el perdón, se fue, tanto la parte del el módulo 2 como el módulo 3 resultan de mayor complejidad por el volumen de información que se tiene que manejar. Es muy complejo y eso es verdad. Sin embargo, si tienes un buen mentor, esto va a permitir que sea más fácil, más llevadero el aprendizaje. Sin lugar a duda, las técnicas de estudio resultan fundamentales, tanto riesgos como auditoría. Son un poco más complejos, más técnicos, ya que manejan terminologías, documentos y otras cuestiones un poquito más complejas, pero no es nada que no se pueda manejar. Lo que les quiero compartir aquí es que hay dos documentos que se incorporaron a partir de 2021. Una de ellas es la Evaluación Nacional de Riesgos de México de 2019-2020. Es un documento con una estructura mucho más entendible, muy bien estructurada, pero que también contiene mayor información. Otro de los documentos es la Guía Anticorrupción, que ya desde el año pasado se había incorporado y que, bueno, también es un tema de evaluación. Para temas de los conceptos generales, específicamente en hay un tema fundamental que tenemos que reconocer, que son las recomendaciones de Gafi, las 40 recomendaciones de Gafi, pero no cualquiera. Anteriormente, el tema de estudio estaba basado en las recomendaciones de 2012. Hoy en día, al acabar el mandato de Gafi para ese periodo, bueno, pues tenemos que hay una nueva versión de diciembre de 2020 que es la que realmente es parte de la evaluación. Y esto no es algo que yo invente, está dentro del temario que ha publicado en su página de internet la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el tema de certificación. Bueno, continuando. Ahora, ¿cómo nosotros debemos de estudiar? Pero ¿cómo debemos estudiar para aprobar el examen? Te cuento. Antes nosotros tenemos la idea de que había que estudiar los conceptos y bueno, para nosotros sería suficiente posteriormente formular nuestro criterio. Sin embargo, la forma de estudiar cambió. Te cuento. Anteriormente, nosotros teníamos que aprender los conceptos o familiarizarnos con ellos. Por ejemplo, el concepto de lavado de dinero, a lo que nosotros, pues, más o menos nosotros teníamos en mente un concepto o una definición como la que te voy a leer. Que el lavado de dinero era el proceso por medio del cual se pretende darle apariencia de legalidad a los recursos que tienen procedencia ilícita por medio de diversos mecanismos utilizando al sistema financiero. Más o menos el orden no tiene mayor relevancia, pero tendríamos que considerar que hoy en día esto no es suficiente. O sea, aprenderte o recitar el concepto de lavado de dinero de Palermo o de Viena o el de la Comisión Nacional Bancaria ya no es útil hoy en día. No tan útil, sí es importante y te cuento por qué. Porque hoy en día nosotros lo que tenemos que, la manera de estudiar es distinta. Ok, es válido, como te decía, aprenderte el concepto. Comprender el concepto, más no aprendértelo, comprendértelo, quiere decir que debas considerar ciertos elementos que deberá de tener. En primero, que puede ser un proceso, que puede ser una serie de actuaciones, que pueden ser una serie de pasos, que puede tener, ¿cómo se le llama? Que puede ser diversificación, que puede ser estructuración, que puede tener diferentes conceptos, diferente terminología en su estructura. Ok, otra cosa que debemos de considerar dentro del concepto es que puede ocurrir que el concepto señale que es un delito predicado, que es un delito previo, que es un delito económico, y entonces todo significa lo mismo. Por eso en un principio te decía lo importante de contar con un glosario de términos.
como te lo dije y lo voy a volver a afirmar, no es que debas de memorizarlo, es que debes de comprender lo que te estoy diciendo. O sea, comprender significa darle lectura y formular tu propia idea para poder, en tu mente, poder formular soluciones a la hora del examen. Lo siguiente, no solamente el concepto debemos de comprenderlo, sino reconocer las etapas, por supuesto leerlas. Puede ser introducción o colocación, diversificación o estratificación y es integración. Entonces, conocer en dónde inicia y dónde termina la otra, dónde inicia otra y demás. Y en qué consiste cada una de ellas, por supuesto, qué elementos participan, cómo se desarrolla la dinámica de la tipología y su fundamento legal, por supuesto, cuál es, en qué artículo, en qué ley o en qué código, cuántos años y demás. Y todo esto en temas de prevención, cómo se aplica. O sea, esta es la parte general, sin embargo, también en temas de prevención, esto para qué me sirve y cómo lo puedo detectar. O sea, esa es la manera en la que ahora nosotros tenemos que estudiar, porque te cuento, lo que tú esperabas ver en un reactivo años antes era lo que yo te muestro y era conceptual, meramente conceptual. Y en este reactivo dice, es la clasificación y descripción de técnicas y métodos utilizados por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia ilícita o ilícita, que se oculten, depositan, retiren, enajenen, adquieran, conviertan, transfieran de un lugar a otro o entre distintas personas con el fin de financiar sus actividades criminales. Y de esas tenías que seleccionar una. Digamos, este reactivo, pues era algo que nosotros llamamos conceptual y que no generaba mayor problema. Y bueno, pues para todos, entre comillas, el módulo 1 resultaba bastante fácil, sin embargo ahora resultó el más complejo porque lo que nosotros llegamos a ver es algo que te voy a mostrar un poquito más adelante. Entonces, ¿qué es lo primero que recomiendo? Que se estudie las 40 recomendaciones de Gafi, por supuesto, la versión diciembre de 2020. Si nosotros tenemos las 40 recomendaciones y conceptualmente las identificamos como la una, que es la recomendación 1, que es evaluación de riesgos y la aplicación de un enfoque basado en riesgos, está increíblemente bien. Si tú la 12 te la aprendes si son personas expuestas políticamente, así sucesivamente hasta llegar a la recomendación 40, no está mal, pero no está completo lo que tú tienes que conocer. Ahora, ¿cuál es la propuesta? Bueno, te decía, conceptual no, definitivamente es sí sirve, sí aporta, pero no lo suficiente para aprobar el examen. Entonces, lo que nosotros veíamos antes, pues era la recomendación 1, ¿no? Y entonces nosotros veíamos en la recomendación 1 que te aprendías evaluación de riesgos y la aplicación de un enfoque basado en riesgo, pero no leías la nota interpretativa y bueno, pues te quedabas corto. Recomendación 1. Primero hay que reconocer a quién va dirigido. Tu primera pregunta es, la primera recomendación, que llames al concepto de evaluación de riesgos y la aplicación de un enfoque basado en riesgo a quién va dirigida, pues va dirigida a los países. Ok, pero una vez que es adoptada por el país, ¿qué hace? Bueno, pues tiene que aplicar esta recomendación 1 desarrollando una evaluación nacional de riesgo de manera periódica. Ok, lo siguiente, ¿quién la cumple y en qué se basa? Bueno, pues la deberán de cumplir una vez que es implementada en el país, la deberán de cumplir los sujetos obligados y las actividades vulnerables por medio de qué? De la obligatoriedad impuesta a través de leyes, de reglamentos o de disposiciones de carácter general para que sea cumplida en tiempo y forma como se señala en esta regulación. ¿Quién la deberá de cumplir? Bueno, pues ya te mencionaba, los sujetos obligados, las actividades vulnerables, por medio de la implementación de políticas, de procedimientos internos aplicados en sistemas automatizados y desarrollado a través de una metodología de evaluación de riesgo que estaría en este caso en la regulación vigente. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple o qué pasa si no lo hace el sujeto obligado cuando ya está en una regulación que es obligatoria? Bueno, pues el supervisor, que tiene facultades sancionatorias, va a tomar medidas al respecto. Y bueno, también hay que entender cuál es el objetivo de todo esto. Pues no es otra cosa. Lo dice ¿cómo se le llama? El objetivo de Gafi, ¿no? Que es crear estándares que permitan generar una estructura muy clara con respecto a las medidas que se tendrán que tomar al respecto de los delitos que ya conocemos. Pero en temas de locales,
Bueno, esto es para fortalecer a los sujetos obligados y las actividades vulnerables para que no sean utilizados para llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita o, en su caso, detectar de forma temprana situaciones de riesgo. A través de una metodología, es un termómetro de riesgos que te permiten saber dónde está más caliente y dónde hay mayor nitidez, donde hay menos riesgo. ¿Ok? Bueno, ese sería un ejemplo de cómo tengo que estudiar ahora y que no me sirve de mucho solamente reconocer el número y a qué se refiere las 40 recomendaciones. Sí es importante, sin embargo, como pueden ver, no es suficiente. ¿Qué esperabas ver en este tipo de conceptos, en este tipo de preguntas? Pues lo siguiente. Una pregunta planteada más o menos de la siguiente manera: de las siguientes opciones, seleccione cuál de ellas, perdón, de las siguientes opciones, seleccione cuál de ellas se refiere a la etapa de colocación, formulando lo que nosotros veíamos anteriormente, respuestas conceptuales. Hoy en día ya no. La forma en la que se presentan los reactivos es diferente. Insisto, estos reactivos tienen incluso un valor distinto. ¿Cómo va? Que se llevan a cabo ciertos planteamientos y de los planteamientos tenemos que seleccionar una respuesta basada en la experiencia, en el conocimiento previo y otros factores adicionales. Esta prueba incluye reactivos piloto que aportan información sobre su calidad técnica y de contenido. Su respuesta no cuenta para el resultado. O sea, hay reactivos dentro del examen que están diseñados precisamente para comprobar la calidad técnica y el contenido del resto y de todas las preguntas. No son parte de la evaluación, sin embargo están ahí y no sabemos en qué momento las vas a ver. Simplemente las vas a ver ahí, las vas a resolver y se crea un estándar requerido para preservar la calidad del examen. El examen responde a un modelo cognitivo que permite demostrar si los participantes son capaces de desarrollar las actividades cognitivas necesarias para responder los reactivos. Esto quiere decir que sean capaces de recordar lo estudiado y aplicar en casos prácticos, de forma asertiva, presentadas en la prueba. Miden tu capacidad de decisión asertiva a través del examen. Los reactivos. ¿Cuál es la particularidad de esta prueba? Los reactivos tienen 4 respuestas. Siempre van a ser 2 respuestas incorrectas, una posible respuesta correcta y una que sí es correcta. Esta es una metodología que se sigue y que vas a ver replicada en todos los reactivos del examen. Sin embargo, tú no vas a poder saber dónde está esas 2 incorrectas, una posible y la correcta, si no estudiaste de manera previa, si no estás llevando una metodología de estudio. Ahora, el examen mide la comprensión de conceptos, la habilidad para razonar, aplicar lo aprendido, resolver problemas cotidianos y además evalúa respuestas a preguntas con diversos grados de dificultad y con diferente puntuación también. No todas valen un punto, dependiendo del grado de complejidad y el planteamiento tiene un valor mayor. Las que son de planteamientos más complejos requieren obtienes un mayor puntaje. El examen se diseñó para que los resultados obtenidos se comparen en un nivel previamente definido, donde únicamente es aprobatorio o no aprobatorio. No hay más. Ahora, considera que en cada uno de los módulos, los 3 módulos de los que te hablé, conceptos generales, normatividad nacional y auditoría y riesgos, deberán de ser aprobados al menos cada módulo con un puntaje superior al 50%. Si esto no sucede, si sacas 2 muy buenos y uno no alcanza resultado aprobatorio, pues el examen completo no será aprobado. Tipos de reactivos: cuestionamiento directo, de completamiento, relación de elementos y elección de elementos. Vamos a ver un poquito, a grosso modo, cómo son las estructuras. No nos vamos a detener en responder una a una. Solamente les quiero mostrar cómo se desarrolla. De cuestionamiento directo, estos mayormente vienen casos prácticos desde el módulo 1. Insisto, no son conceptuales. Se desarrolla un planteamiento basado en la nota interpretativa, pero el enfoque es cómo lo desarrollan los países. Nosotros anteriormente veíamos pues un planteamiento como el que pueden ver
cuál es la recomendación de Gafi que señala que las leyes de los países. Y bueno, relacionamos rápido. Ahora no. Ahora se da un planteamiento basado en la nota interpretativa y el sustentante deberá de hacer el análisis para poder comprender la respuesta. Si no hay una lectura previa de esta información, difícilmente van a poder responderla y van a hacer una selección de manera aleatoria sin reconocer realmente a qué se refería. Por lo tanto, no es recomendable tampoco que se estudie de esa manera. Hay que dedicarle tiempo, hacer notas, tomar las medidas necesarias para poder resolver estos reactivos de manera correcta. Otra de las reactivos son de completamiento, completamente técnicos en este caso, ya que no están sujetos a la adivinación, porque se refieren a temas específicamente donde habrá que completar una frase, referir un organismo, un documento, un artículo, una recomendación. Otro de los que podemos ver son relación de elementos. En este caso, de nuevo, nosotros tenemos un planteamiento técnico. En este caso, bueno, pues hay relación de elementos. El riesgo de esto, que si pueden ver del lado izquierdo, hay 4 opciones. Del lado derecho tenemos 5. Si no hay un estudio previo, de nueva cuenta nos enfrentamos a una decisión de respuesta que puede ser no precisamente la correcta. Por eso es importante el tema de estudio en todas las áreas. Otro de los planteamientos que vamos a ver en el tema de relación de columnas, como pueden ver del lado izquierdo, normalmente tenemos 3 opciones, del lado derecho tenemos 5 opciones de respuesta, donde posiblemente una sola respuesta del lado derecho tenga más de una relación con las del lado izquierdo. Y eso también puede suceder, así es que mucho cuidado, tenemos que aprender en el examen de certificación la literalidad el reactivo y de las posibles respuestas, ya que si tenemos el hábito, los seres humanos, de leer un todo. Alergia y alegría solo se parecen, pero significan cosas totalmente diferentes cuando leemos un todo. Por eso es importante que leas la literalidad para que puedas encontrar las respuestas correctas, considerando que solamente cuentas con un poco menos de 2 minutos para resolver cada reactivo. Si no me sé la pregunta, la paso, la marco y sigo. Y regreso tiempo para poder resolverlas con un poco más de detenimiento. Otra de las tipos de preguntas que tenemos son de elección de elementos. En este caso son preguntas técnicas. Sin embargo, la dinámica demuestra que no siempre son de manera técnica, o sea, de manera precisa. Pueden mezclarse algunos conceptos mayormente subjetivos y, bueno, pueden generar esta confusión si no se tiene la claridad de cada uno de los temas y, por lo tanto, el trabajo de equipo que tendrás que desarrollar con tu instructor, pues es algo que tenemos que tomar en cuenta en todo momento, desde el inicio y hasta el final, con sus pruebas o simuladores respectivos. ¿Qué te recomiendo? Mira, ya estás dentro, ya tienes el plan de certificarte. Yo te recomiendo que hagas un plan de trabajo. Un plan de trabajo que tenga fechas de cumplimiento, horarios, de ser posible. Entiende que no se puede hacer todo y tendrás que generar tus propias prioridades. Si quieres pasar el examen de certificación de manera satisfactoria y no presentarlo y solamente sumar un gasto, es importante que temporalmente modifiques tus prioridades para que el resultado sea favorable. Sin lugar a duda, insisto, es un mérito tuyo y, bueno, el instructor, tu mentor, ya tiene lo que tú necesitas, que es la certificación, en su caso la recertificación. Lo menos que puedes hacer es seguir todos sus consejos y seguir todos los tips, tomar experiencias para que tú te sumes a ese resultado satisfactorio. Haz énfasis en lo que te cuesta más trabajo, repasa lo que no entra fácil y pide ayuda para que sea más claro. Importantísimo que no dejes de lado esta parte. No repita lo que ya te sabes, eso después lo verás, pero lo importante es que hagas énfasis en esos temas, en esos conceptos, en esos términos que no quieren entrar muy bien al conocimiento. Revisa el temario, independientemente del material que te proporcionen, si estás trabajando a través de una nube o se te está proporcionando información, tú debes de tener tus propias fuentes de consulta. En el caso de tu servidor, proporcionamos toda una biblioteca bastante, sin basura, sin paja, especialmente diseñado para temas de estudio y relacionado con cada uno de los módulos. No faltes a las sesiones de estudio o trabajo que tengas, aplica todas.
las evaluaciones que te vayan aplicando en el proceso de estudio y es una forma de medir tu avance, eso no lo dejes de tomar en cuenta. Participa y resuelve dudas sin temor a preguntar a tu instructor. Importante, recuerda que no hay preguntas malas, lo malo es no preguntar. Si existe alguna duda relacionada con el tema de trámite, fuentes de consulta o demás, pues aquí tienes las direcciones electrónicas para que puedas conocer por una parte el tema de trámite, el tema de las guías, el temario que es la primera línea de consulta, la primera liga, y la segunda, en caso de que requieras contactarte con el área correspondiente para reconocer tus resultados de algún examen ya presentado y bueno, pues reconocer dónde están tus áreas de oportunidad o alguna cuestión relacionada con el trámite que no pueda resolverse a través de otro medio, pues el correo electrónico está disponible en tu pantalla. Por mi parte, te agradezco el tiempo, el favor de tu atención y yo quedo a tus órdenes enteramente agradecido por darte el tiempo para esta presentación. Mi nombre es Manuel Vázquez, estoy enteramente agradecido contigo. Si requieres algún material o el material que has visto en tu pantalla, ponte en contacto a través de mi correo electrónico. Si requieres alguna otra información o requieres informarte acerca de nuestros cursos de capacitación para esta segunda oportunidad, adelante. Te comento adicionalmente que un altísimo porcentaje de las personas que preparamos para este primer examen de 2021 fueron aprobados. Te puedo hablar de un 90% de participación, perdón, de aprobación, de un 100%. La verdad es que es muy, muy notable y bueno, la colaboración que hemos tenido con otros grupos de trabajo, también el resultado bastante notable. Me encantaría que te integraras a nuestro equipo de trabajo, a nuestros grupos de trabajo que son muy dinámicos y bueno, pues en nada de tiempo ya estamos iniciando. Te dejo mi teléfono móvil, si tienes alguna duda, encantado de poder atenderte. Gracias por todo y para todos que tengan un excelente día. Hasta luego.